medio fiero. Porque quiero también que vuelva mañana, ¿no? Para que sea un domingo de decisiones mañana en nuestras vidas. Así que le invito a volver a su casa hoy antes de empezar a roncar, que le diga a Dios que siga obrando en tu corazón y que te ayude a decidir lo mejor para el Señor y también para la iglesia donde uno se está congregando y se está juntando. Estamos en Mateo 28, versículo 19 y versículo 20. Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Acá encontramos lo que se ha llamado, ¿no es cierto?, la Gran Comisión, y lo que creo, hermanos, es que esta Gran Comisión debe ser desarrollada en forma completa. Porque acá nosotros podemos ver un mandamiento acompañado con un verbo. Dice: haced discípulos, ahí está el verbo, haced. Pero este verbo, a continuación en este versículo, está acompañado por 3 participios. Y un participio es una acción que acompaña al verbo. Entonces el mandato acá en Mateo no es simplemente ir y predicar el Evangelio. Acá en Mateo el mandato es hacer discípulos. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, los 3 participios: yendo, bautizando y enseñando. Todos conocemos Marcos 16:15, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Algo parecido habla Lucas 24, Juan 20 y Hechos capítulo 1, versículo 8. Así que en el mandato de hacer discípulos lo hacemos yendo, predicando la palabra de Dios, bautizando a los que son salvos. Esa es la clave. Una iglesia no debe llenarse de miembros en incredulidad, sino que hay un solo requisito para ser bautizado: es ser salvo. Y hay 2 requisitos para ser miembro de una iglesia local: ser salvo y ser bautizado. Así que allá en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38, Hechos 2:38, dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, nosotros sabemos que el bautismo no perdona los pecados, o sea, no nos limpia del pecado, porque lo único que nos limpia de pecado es la sangre de Jesucristo. Ahora, ahí por la preposición para, que en griego son 3 letras, eis, y cuando Pedro le dice a esta gente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y les dice eis, le está diciendo a causa del perdón de pecados que ya experimentaron. Entonces, cuando esta gente escuchó el mensaje, cuando esta gente se arrepintió de sus pecados, fueron limpiados de sus pecados por la sangre del Señor Jesús derramada en la cruz del Calvario, entonces, a causa del perdón que ya recibieron, porque se arrepintieron, bautícese cada uno en obediencia a esta ordenanza, porque realmente mandamientos hay muchos en la Biblia, pero ordenanzas hay 2: bautismo y Santa Cena.
Ahora, para que una de esas dos cosas, o las dos cosas, puedan ser llamadas ordenanzas bíblicas, tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno de los requisitos es que esta ordenanza debió haber sido instituida por el Señor Jesucristo en los Evangelios. El bautismo lo fue y la Santa Cena también. El segundo requisito para que una cosa pueda ser llamada ordenanza es que debió haber sido practicada por los apóstoles y la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Y ahí tenemos mucho desparramado en Hechos, bautismo y Santa Cena. Y Cristo ya le había instituido las dos cosas en los Evangelios y la iglesia primitiva lo practicó en el libro de los Hechos. Pero hay un tercer requisito, que es que debió haber sido enseñado a las iglesias en las epístolas. Y tanto en Romanos como en Gálatas y también en 1 Corintios se nos habla del bautismo y de la Santa Cena. Entonces realmente mandatos, hay varios en la Biblia para el creyente, pero ordenanzas solamente hay dos. Y dentro de esta comisión, a llevar adelante la gran comisión, tenemos que llevar adelante esta labor cumpliendo con las ordenanzas bíblicas. Y después dice enseñando, ¿no? Pablo en Hechos 20 aconsejó mucho, enseñando a qué, a andar en la sana doctrina, a seguir el consejo de Dios. Pablo nunca rehuyó ni se guardó decir a las iglesias todo el consejo de Dios, según Hechos 20:27. Pero también en Gálatas 5, versículos 13 y 14, debemos enseñar a los hermanos a servirse unos a otros. Entonces, cuando hablamos de la gran comisión y nos preguntamos como comisionados a hacer qué, estamos bajo un mandamiento con un verbo, hacer, discípulos. Estamos comisionados a ser discípulos. Ahora, ¿cómo hacemos discípulos? Bueno, yendo, bautizando y enseñando. Y ahí está el énfasis repartido y ahí entra lo que llamamos evangelismo. Ahora, ¿cuál es el evangelio, hermanos, que nosotros compartimos? El evangelio que nosotros compartimos es el evangelio del evangélico. No, tiene que ser el evangelio del Señor Jesús. Porque hay muchas religiones en el mundo, hay muchas sectas en el mundo y cada uno tiene su librito. El evangelio no es meramente el mensaje del evangélico. Es el evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Que nos habla de nacimiento, vida, muerte y resurrección del Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es el evangelio que nosotros compartimos? Hermanos, es aquel evangelio que Pablo dijo que era de primera importancia y debe ser compartido tal cual aparece en la Biblia. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 1 y en el versículo 2 de 1 Corintios 15, dice el apóstol Pablo allá a los corintios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El evangelio que Pablo predicaba era un evangelio a todas las personas. El evangelio que Pablo predicó fue el evangelio que los corintios recibieron por medio de la fe. El evangelio que el apóstol Pablo predicó es el evangelio, hermanos, que nos hace estar de pie ayer, hoy y mañana. El evangelio que Pablo predicó es el evangelio por el cual hemos sido salvos por toda la eternidad, porque la salvación no se pierde. Y si alguno piensa que se pierde por lo que dice Mateo 24 o Mateo capítulo 25, está fuera de foco, porque esos dos capítulos hablan del período de la tribulación.
Así que aquel sí que perseverare en el período de la tribulación va a demostrar que es salvo. Pero ese es el contexto de esos dos capítulos, también de Marcos 13. El Evangelio, hermanos, en resumen, se encuentra también en 1 Corintios 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto o duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Cristo murió por nosotros. Ese es el resumen, ¿no?, del mensaje del Evangelio. Cristo fue enterrado por nosotros. Cristo se levantó de entre los muertos, conforme a las Escrituras. Cristo apareció a más de 500 hermanos a la vez. Muchos ya estaban enterrados, pero otros tenían todavía dirección y se le podía ir a golpear la puerta y preguntarles, dice Pablo. Muchos viven aún. Vayan, búsquenlo, golpéenle la puerta y pregúntenles. Hay impedimentos, desde luego, para proclamar el Evangelio. Y los impedimentos más graves son dos. Y no es ni el gobierno, ni la economía, ni la cortina de hierro en el tiempo pasado, ni el comunismo en China, ni la mentalidad comunista que mantiene hoy en día el Uruguay. Los dos impedimentos más graves para la proclamación del Evangelio somos nosotros, los creyentes. La mayoría de los creyentes piensan que no están calificados para compartir el Evangelio de la salvación. Dice Pablo a los Corintios, en 2 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 5 y en el versículo 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermanos, ninguno de nosotros realmente somos competentes, pero Dios nos hizo competentes. Dios nos hizo calificados a todos nosotros para poder compartir el Evangelio de la salvación. Pablo dice, esta competencia no proviene de nosotros mismos. Dios logró eso en nuestra vida. Y por más que usted tenga una semana, un mes, un año o 10 años en el Evangelio, usted es una persona que está capacitada para compartir lo que sucedió en su vida. Los incrédulos pueden refutar cualquier argumento de doctrina, gracias hermano, que nosotros podemos presentar. Pero hay un argumento que ningún incrédulo puede refutar y es lo que Cristo hizo en mí. Podrás decir aquel que hay un purgatorio, yo digo que hay un cielo y un infierno, podremos discutir 24 horas y vos irte pensando que hay un purgatorio que no es bíblico y yo irme pensando que hay solo un cielo y un infierno. Y podemos discutir mucho de muchas otras sectas y doctrinas, etcétera. Pero hay algo que nunca van a poder destruir, el argumento de lo que Cristo hizo en tu vida. Yo antes caminaba para allá, para un rumbo de perdición, y ahora yo camino para allá. Y los que me conocían cuando andaba para allá quedaron asombrados de que mi rumbo ahora es diferente y mi estilo de vida también. Pero cuando nosotros los creyentes no andamos en la nueva vida en Cristo,
somos el primer obstáculo para compartir el Evangelio, porque muchos dicen, lo que tú haces hace tanto ruido que no me deja escuchar lo que dices, ¿no? Y otros dicen, para ser un cristiano como vos prefiero seguir siendo un católico. Somos un impedimento nosotros mismos. En 2 Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 21, 2 Timoteo 2:21, Pablo le dice a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, de las cuales, de las anteriores que venía hablando, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para algunas obras, no, para toda buena obra. Y ahí es lo que entra en juego, hermanos, la santidad personal, ¿no es cierto? Desde luego, si yo no llevo una vida en santidad conforme a la palabra de Dios, sí, no me voy a sentir calificado para compartir de la Biblia, porque vivo tan mal. ¿Cómo les voy a decir que Cristo me cambió? Cuando yo creí en Cristo tenía el pelo largo como Raquel. En la Biblia vi que es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Entonces me lo corté. Y algunos me dijeron, ya te lavaron la cabeza en la iglesia, te cortaste el pelo, sos un loco. Yo le decía, mirá, sería peor venir acá y decirte, ¿qué haces, loco? ¿Cómo andás, loco? Cristo cambió mi vida, ¿no? Entonces me miraban y me decían, ¿qué te cambió? Desde luego que el cambio más valeroso es el interior. Pero tenemos que hacer cambios externos en nuestra vida para demostrar lo que pasó adentro. Entonces, si hay hábitos pecaminosos que no van conforme a la palabra de Dios y son visibles a las personas, para poder compartirles el Evangelio tenemos que cambiar esos hábitos y llevar una vida digna del Evangelio, como dice Filipenses 1:27. Pero, en segundo lugar, la mayoría de los creyentes no han sido enseñados a cómo se debe compartir el Evangelio. Y ese es otro impedimento. Que en la iglesia no se enseñe cómo evangelizar. Entonces, eso también es grave. Porque es el deber de una iglesia no solamente ganar almas, discipularlas, bautizarlas y entrenarlas en esto, en lo otro, aquello, sino también explicarle a los hermanos cómo se debe evangelizar. Y la iglesia debe tener un plan y un ministerio específico para eso también. Por eso, en Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 19, y creo que tendremos como 10 minutos más, no sé, Martín. Mateo 4:19 dice allá, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Los discípulos eran bravos en pescar pescados, era el trabajo de toda su vida, lo podían hacer canchereando, tirando la red así de taquito, ¿no? Y sacaban, era su oficio. Pero en cuanto a pescar hombres, es otra cosa. Dice un chiste que un tipo a la Antártida a pescar, ¿no? Entonces le dijeron, mirá, tenés que llevar un serrucho y hacer un agujero, sentarte en el hielo, si podés con un banquito para que no se te endurezca mucho el trasero, ¿no? Y tirás ahí. Y tirás y vas a pescar. Tenés que agujerear y tirar. Bueno, este hombre fue. Llevó un banquito, se sentó, llevó el serrucho, hizo el agujero, tiró, tuvo una hora, no pescaba nada. Y allá en un rincón había un viejito que tiraba y sacaba, tiraba y sacaba, tiraba y sacaba. Y este dice, ¿cómo hace este viejo para pescar tanto y yo estoy acá y traje todos los implementos y no saco nada? Entonces fue y se le acercó al viejo. Le dijo, disculpe señor, ¿por qué los pescados
pican en su anzuelo y en el mío no. Y el viejo lo mira y le dice, Entonces el otro le dice, mire, no le entiendo. No le puedo entender. Entonces el viejo hace así, tenés que tener la carnada caliente, ¿no? Tenía todas las lombrices acá, ¿no es cierto? Y le enseñó a pescar, y este fue, calentó la carnada, ¿no? Y entró a tirar y entró a sacar, ¿no? Ahora, es clave, hermanos, justamente a ser pescadores de hombres. Porque si nosotros no somos pescadores de hombres, ¿quién lo va a hacer? ¿Los curas? ¿Los falsos TJ? ¿Los mormones? ¿Los adventistas del séptimo día? ¿Quién? Si nosotros no nos dedicamos a eso, ¿quién se va a dedicar? Si ellos no tienen ningún mensaje positivo ni salvador para presentarle a nadie. Los carismáticos o los neoevangélicos. Me gusta a mí denunciar. Y el apóstol Pablo fue un gran denunciante, ¿no? Cuando tuvo que denunciar algo, lo denunciaba, no importa sobre quién quiera que sea. Y la otra vez subí unos apuntes míos contra Claudio Freyson. Y puse un video que saqué de la página de él, de 12 minutos, sobre la noche de poder y milagros. Un púlpito de vidrio sin Biblia. Entonces yo después fui a la página de él y le puse, che, Claudio, no te vi la Biblia en toda tu predicación, ¿no? Y me contesta un miembro, no, hermano, cuando nosotros predicamos de poder y milagro no usamos la Biblia. Y yo le puse, nosotros usamos la Biblia siempre. Entonces Freyson empezó, que se caigan los de allá, y se caían los de allá, ¿no? Hacía, y se caían, que sé yo, 20. Después así, y se caían aquellos de allá del medio, ¿no? Y después hizo, y se cayeron los de acá. Y él se baja y se olvidó que tenía el micrófono, y le dice a los de acá, no, todavía no te tenías que caer, tenías que esperar. Todo preparado, ¿no? Freyson no tiene un mensaje de salvación. Véanlo el video en el Facebook mío. Se escucha claramente. No, hermanos, ustedes todavía no se tenían que tirar, eran los de allá. ¿Él los tira o se tenían que tirar porque había programado la tirada? Hermanos, nosotros los salvos, los que hemos depositado fe en Jesucristo como nuestro Salvador, debemos ser pescadores de hombres. Y si a vos te gusta el ministerio del evangelismo, guarda porque podés ser llamado a ser un misionero itinerante, porque no solamente es predicar el evangelio, la obra del evangelista, es mucho más. Pero una iglesia debe tener un programa también para eso, y por eso podemos decir, ¿hemos aprendido a trabajar bajo la guía del Espíritu Santo? ¿Comprendiendo cómo obra el Espíritu Santo? En 1 Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 15, 1 Pedro 3:15, Pedro dice a los hermanos a los cuales recibieron esta carta y a nosotros hoy, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El Espíritu Santo, hermanos, obra a través de las personas. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. Tú puedes ser, como dice Pedro, una persona preparada bíblicamente para presentar defensa de la sana doctrina, presentar la defensa con mansedumbre ante cualquiera que demande razón de la esperanza que vos tenés. Entonces, el Espíritu puede usarte a ti. Tú puedes ser un instrumento del Espíritu. Pero también dijimos que el Espíritu
obra a través de la palabra de Dios, porque en Isaías 55, en el versículo 9 hasta el versículo 11, Isaías 55 del 9 al 11, dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces el Espíritu Santo puede usarte a ti si eres un instrumento limpio en las manos de Dios. Y también el Espíritu Santo va a usar la palabra escrita de Dios. El Espíritu Santo obra también en las personas. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 8 hasta el versículo 11, un pasaje altamente conocido, podríamos decir, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, bueno, nuestra preocupación es ser santos para ser un utensilio útil. Prepararnos y que nos entrenen para presentar el Evangelio de una forma bíblica y efectiva. Entender que Dios usa la palabra de Dios, no nuestras fábulas o nuestros inventos. Pero también entender que el que convence a las personas no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Entonces nuestra preocupación es sembrar, que Dios se preocupe de convencer. Tuvimos en los años 80 en la iglesia bautista allí en Carapachay 24 parejas que vinieron de Palabra de Vida para ayudarnos, como era el inicio de la iglesia, a hacer evangelismo casa por casa. Yo estaba de pastor y encargado de todo ese evangelismo con las parejas de nuestra iglesia, más esas otras parejas. Entonces se iban con una carpeta, una encuesta, folletos y tarjetas de personas que habían tomado decisión. Pasaron 2 horas, las parejas empezaron a venir y me empezaron a dar las tarjetas llenas, nombre, apellido, edad, dirección. ¿Tomó decisión o no tomó decisión? ¿Tiene interés, no tiene interés? Me acuerdo que una chica me dio una pilita de 5 o 6 tarjetas. En la semana siguiente comencé a visitar a todos los que tenían interés y habían tomado decisión. Yo tenía una bicicleta de carrera que me habían regalado, ¿no? Entonces yo me iba en bicicleta por todo Carapachay, Munro, Villa de Lina. Llego a la casa de una señora, le digo: hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor, ¿qué desea? Mire, yo soy pastor de la iglesia de la calle Drisdale 3468. El sábado estuvieron parejas por el barrio compartiendo la palabra de Dios. Y acá tengo el informe de una de las parejas y la chica me ha puesto su nombre. ¿Usted se llama así, así? Sí. Bueno, ella me dijo que usted creyó en Cristo como Salvador. La mujer me dijo: no. Le digo: usted no oró con la chica pidiéndole a Cristo que le perdonara los pecados, que sea su Salvador, etcétera, etcétera. Y ella me dijo: no, la chica hizo así, y ella habló y yo no dije nada. Cuando hablo con la chica, le pregunté. Y era una chica de un carácter muy presionante. Presionaba a la gente a tomar decisión. Entonces la mujer dice, como que hizo algo sin querer hacerlo. Y la chica quería convencerla a ella para que ella lo haga. La mujer no era salva, nunca llegó a ser salva, pienso, hasta el día de hoy. Pero ella quería convencerla. Y la Biblia nos dice que el que convence es el Espíritu Santo. No nosotros. Cuando vienen incrédulos en nuestra iglesia, yo aprovecho, rasco alguna frase de algún versículo del mensaje y trato de presentar el plan de la salvación, el Evangelio, y los incrédulos que a veces vienen de visita no toman decisión en ese momento.
Entonces cuando termina el culto yo lo Señor, gracias por la oportunidad que me ha dado de poder sembrar la palabra, que ese es mi deber. Pero Señor, tu deber es convencerle estos corazones duros. Y le pido al Espíritu de Dios que obre, ¿no?, en la vida de las personas, que no los deje dormir, la gente después no vuelve más. Señor, que no le dé tranquilidad ni paz hasta que de veras esta persona se rinda a ti. Es el Espíritu el que convence. Es el Espíritu, hermanos, el que ilumina nuestro entendimiento, dice la Biblia. Allá en Jeremías, en el capítulo 17, no este Jeremías, sino el otro de la Biblia, ¿no? Jeremías 17, versículo 9 y ahí versículo 10. Y ya unos minutitos más y terminamos. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Espíritu de Dios, hermanos, ilumina el corazón de las personas. Es el Espíritu de Dios el que escudriña la mente, el que prueba los corazones. No nos amarguemos si salimos a sembrar la semilla y no hay resultados, y tampoco no te pongas como esta chica queriendo retorcer el brazo para sacar una decisión de la gente. Siembra la sana doctrina, el Evangelio de la salvación fielmente y deja que sea Dios el que se preocupe de hacer el trabajo en las personas. Decíamos en Juan que Dios, el Espíritu de Dios, ese es el que convence de pecado, ¿no? Decía San Juan 16. Hermanos, la humanidad está enemistada contra Dios, dice Romanos 8. Efesios 2 dice que hasta nosotros éramos enemigos de Dios. Es el Espíritu que va a convencerlos a ellos de que son enemigos de Dios. La humanidad debe acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Él ya se acercó a la humanidad. La humanidad debe ser condenada por el pecado de no creer, dice Juan 3:18. El Espíritu Santo convence no solamente de pecado, dice el versículo 10 de Juan 16, sino de justicia. La humanidad, hermanos, no saben de que Cristo es el justo, que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Pero el Espíritu los tiene que convencer. La humanidad debe ser convencida por el Espíritu Santo de que Cristo es el justo y el que justifica, dice Pablo. La humanidad no puede resistirse, hermanos, a la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. A medida que compartimos la palabra de Dios, el Espíritu va a convencer al oyente de que Jesús es el justo. Pero para terminar, en el versículo 11, dice que también es el Espíritu el que convence de juicio. Al príncipe de este mundo le fue prometido juicio. Satanás no es omnisciente, pero Satanás sabe cómo va a terminar. Porque nosotros lo sabemos porque está en la Biblia. Satanás conoce la Biblia, ¿no se la citó a Cristo en Mateo 4? En Génesis 3:15 ya se le dio el anuncio, el prometido juicio que va a recibir. El príncipe de este mundo, dice Apocalipsis 20:10, va a experimentar un juicio eterno. El príncipe de este mundo y el poder de la muerte fueron derrotados por la muerte y la resurrección de Jesús, dice Hebreos 2. El príncipe de este mundo compartirá su juicio con todos aquellos que no respondieron afirmativamente al convencimiento del Espíritu Santo. Apocalipsis 20, vi un trono blanco y grandes y pequeños delante de él, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nosotros estábamos bajo ese juicio, pero Cristo nos sacó de ese juicio.
Tu papá, tu mamá, tu hermano, tu abuela, tus primos, tus tíos que aún no son salvos todavía están bajo ese juicio. Y es el Espíritu de Dios que puede convencerlos a ellos de que es Jesús que los puede sacar de debajo, como dice Gálatas, y ponerlos sobre, dándoles la salvación. Si Dios quiere, mañana podemos responder esta pregunta, ¿no? ¿Quién está capacitado para compartir el Evangelio? ¿Solo los líderes de la iglesia? ¿Yo puedo, diría un hermano o una hermana? Eso vamos a poder verlo mañana a través de varios versículos de Hechos capítulo 2, capítulo 8 y capítulo 11. ¿Quiénes? ¿Y cómo compartió el Evangelio la primera iglesia local que nació en Jerusalén? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles son las 5 prioridades del liderazgo espiritual para compartir el Evangelio a las personas según la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre el compartir el Evangelio relacionado con el ministerio del sacerdocio del creyente? Es importante. Espero, hermanos, que a través de estas páginas impresas, pero a través de las páginas de la Biblia, nosotros podamos salir reconfortados, animados. Si dejaste hace un tiempo de evangelizar, vuelve a hacerlo. No evangelices solo cuando la iglesia se reúne para hacerlo en una plaza, en una esquina. Hazlo todos los días, llévate folletos. No esperes que alguien organice una campaña evangelística o un día y una hora para evangelizar. Hazlo donde estés siempre, en tu trabajo, donde estudiás, con tu familia. Pero pensá siempre que es el Espíritu el que convence a las personas. Tú siembra con fidelidad, espera con paciencia y el Espíritu va a obrar. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te agradecemos, Señor, por todas las herramientas que podemos sustraer de ella para poder llevar adelante la gran comisión. Señor, sabemos que el objetivo más grande es hacer discípulos, pero la única forma de hacerlo es yendo, bautizando y enseñando. Que tú nos ayudes a cumplirla en su totalidad. Señor, no sabemos tu voluntad personal para cada hermano aquí en esta noche, pero seguramente ya tú tienes un plan específico para cada uno. Dale la sabiduría, la inteligencia para poder descubrirlo y llevarlo a la práctica. Todos conocemos la voluntad general de Dios para todos los creyentes, también tu voluntad permisiva, que a veces tú permites que nos sucedan cosas negativas o malas, pero también entendemos que hay una voluntad personal para cada individuo y que tú obres y que los hermanos estén sensibles a poder llevarla adelante y cumplirla. Bendice esta iglesia, estos 30 años de existencia y que sean muchos años más y que la iglesia pueda disfrutar con gozo de caras nuevas, hermanos nuevos, líderes nuevos en el futuro y también otras iglesias en formación que puedan salir desde acá. Dejamos todo en tus manos, Señor, y te damos las gracias. Bendice el regreso de cada uno hasta su casa, que todos puedan llegar bien y también descansar. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.